Hace exactamente 100 años, el 21 de noviembre de 1916, a la edad de 86 años, murió el emperador de Austria, el rey de Hungría y otros títulos sucesivos, Francisco José I, y el último. En medio de la Primera Guerra Mundial, que se había prolongado durante más de 2 años, y que fue desatada por él, y el mundo no le dio mucha importancia a la muerte de un anciano. Pero en su figura había algo negro, diabólico, fatal y, a veces, el mismo Francisco José, Franz Joseph, lo sentía. El misterio esconde las circunstancias de su nacimiento en 1830. Hasta ahora, algunos historiadores creen que era hijo ilegítimo de Napoleón II y, por tanto, nieto natural de Napoleón I. Los argumentos a favor de esta versión son muy débiles y vacilantes, lo más probable es que este no sea el caso, aunque no puede haber una certeza completa. Pero, en cualquier caso, la ominosa sombra de Napoleón y los rumores sobre él arrojaron su negra sombra sobre la vida de Franz Joseph, en cuyo estado nació Hitler. En cualquier caso, no se suponía que Franz Joseph tomaría el trono antes de la década de 1870, pero la revolución de 1848 obligó a su tío estúpido y débil a abdicar en favor de su sobrino, sin pasar por el desventurado padre de Franz Joseph. Tras haber traicionado al fiel Metternich en los primeros días de la revolución, el emperador Fernando el Bueno no dejó de ceder cobardemente el poder y entregar todo el imperio en manos de su sobrino de 18 años. Así comenzaron los 68 años del reinado de Franz Joseph, 68 años de abominación y vergüenza, hacia el final de los cuales, según el historiador liberal Yaroslav Chimov, nadie se acordó de su predecesor, nadie conocía aún a su sucesor. Pero también fueron 68 años de fatalidad. Incluso los enemigos simpatizaron con las desventuras familiares de Franz Joseph. Su primer hermano Maximiliano, que se atrevió a proclamarse emperador de México y puso un busto de Napoleón, a quien muchos consideraban su abuelo, en la Ciudad de México, fue fusilado. Otro hermano, Karl Ludwig, murió de fiebre tifoidea y su esposa murió de tuberculosis a la edad de 28 años. Su hijo Franz Ferdinand, junto con su esposa, fue asesinado, como saben, en Sarajevo. El último hermano de Franz Joseph, Ludwig Victor, estaba sumido en la homosexualidad y se volvió loco. Isabel, la esposa del emperador, responsable personalmente de alimentar a decenas de millones de personas con el chauvinismo de los magiares, fue asesinada por un anarquista italiano, su hermana se quemó en un incendio. El único hijo de Franz Joseph y Elizabeth, Rudolf, se suicidó en circunstancias que su padre decidió ocultar. Se dijo que la amante de Rudolf, con quien murió, era ella misma la hija ilegítima de Franz Joseph. Finalmente, el último de los herederos de Franz Joseph, el emperador Carlos I, y el último, también será derrocado y acabará con su vida en el exilio a los 30 años. Es comprensible porque muchos consideraron que la familia de Franz Joseph estaba maldita. No se parecía a las generaciones anteriores de las dinastías Habsburgo y Habsburgo-Lorena. Pero en la misma medida, las políticas de Franz Joseph no fueron como las de ellos. Existe el estereotipo de que el emperador era extremadamente conservador en la vida cotidiana y prefería no tocar nada. Este es un engaño peligroso. Toda la política de Franz Joseph estaba dirigida a una demolición burda y sistemática del sistema centenario del imperio de los Habsburgo, a la destrucción de la esencia imperial de Austria, así como a socavar los imperios alemán y ruso. Es simbólico que en 1857 Franz Joseph dictó un decreto titulado Esta es mi voluntad, según el cual las murallas de la ciudad de Viena, murallas cubiertas de gloria que repelieron 2 veces los ataques de los turcos y en 1848 salvaron la capital de los húngaros, fueron demolidas y reemplazadas por un anillo de bulevares de Ringstrasse. Aunque al mismo tiempo Napoleón III derribó los muros de París, procesos similares tuvieron lugar en otras capitales europeas, pero solo en Viena esta acción tuvo un carácter tan bárbaro. Ni en París, ni en Londres, ni en Copenhague, ni en Roma, ni en Moscú, las viejas murallas no fueron completamente demolidas. El emperador vándalo destruyó simbólicamente todo el gran pasado austriaco. Junto con las murallas de Viena, también destruyó los cimientos mismos de la política imperial de decenas de generaciones de sus antepasados. El primer año del reinado de Franz Joseph, marcado por la brillante supresión de la revolución y la alianza con Rusia, prometía mucho. Sin embargo, obedeciendo al nuevo canciller Schwarzenberg, el emperador pronto tomó un rumbo diferente. Sí, la vertical imperial del gobierno se fortaleció dentro del país bajo el talentoso Alexander Bach, pero Metternich, su genio guardián, que regresó a Austria, nunca recibió un cargo oficial. El gran anciano, el alemán del Rin,
que a través de un increíble acto de equilibrio durante 40 años mantuvo al imperio austriaco sobre sus hombros, en los últimos años de su vida solo pudo dar consejos a Franz Joseph, que él no escuchó. La posición antirrusa durante la guerra de Crimea, de la que Franz Joseph se jactaba de su negra ingratitud hacia Nicolás y que salvó su trono, se convirtió en la comidilla de la ciudad. Todo el reinado posterior de Franz Joseph pasará bajo el signo de esta ingratitud, para todos, en todas partes, en todo. El poder de los Habsburgo en 1848 fue salvado principalmente por los eslavos y los rumanos. Al principio, recibieron sus propias provincias imperiales en agradecimiento. Sin embargo, nunca recibieron derechos civiles plenos. Recibieron la misma recompensa que nosotros recibimos como castigo, se rieron de ellos los sanguinarios magiares. Muy pronto, Franz Joseph mostró su verdadero rostro. En 1859, contra las apelaciones del agonizante Metternich, lanzó una guerra injusta contra los italianos y fue traicionado por su antiguo aliado Napoleón III. Como resultado, Austria perdió Lombardía, la perla de la herencia de Metternich. Inmediatamente después de eso, Franz Joseph abolió la autonomía de la provincia serbia de Voivodina y Banat. En lugar de una burocracia imperial de habla alemana normal, los serbios de Voivodina, un pueblo con una autoconciencia ya desarrollada, se entregaron a la esclavitud del Estado Real, la ilusión de los húngaros. El escenario se repitió en 1866, cuando el belicoso Franz Joseph trató de evitar la unificación de Alemania y como resultado perdió Venecia. Es cierto que, debido a la fugacidad de la guerra, Bismarck no pudo llevar a cabo sus planes originales de intervención profunda en la República Checa y Hungría. En cambio, se formó una estructura inestable y muy peligrosa, cuando decenas de millones de alemanes austríacos, y de Liechtenstein, quedaron fuera de su patria común, el Imperio Alemán. La guerra austro-prusiana mostró la debilidad del ejército y la burocracia austríacos. Era necesario reconstruir urgentemente la estructura interna del imperio. Esto es exactamente lo que propuso el jefe del gobierno austriaco Belcredi, aconsejando dividir el imperio en 5 territorios federales. Esto abriría el camino para una mayor mejora de la división nacional territorial. Pero en lugar del plan Belcredi en 1867, se adoptó el plan Beist, que dividió la monarquía en 2 partes, un reino austríaco libre de 14 provincias, que ni siquiera tenía su propio nombre oficial, se llamaba Países y Tierras representados en el Reichsrat, y el enorme reino oligárquico de Hungría. Este acto resultó fatal no solo para el Estado de los Habsburgo, sino para todo el orden europeo y mundial. De hecho, en 1867, Franz Joseph destruyó el imperio centenario con sus propias manos, aboliendo incluso su gloriosa bandera estatal negra y dorada y creando en su lugar 2 estados fallidos pseudo-liberales y posimperiales. El primero de ellos, Cisleitania, lentamente, con crujidos, con escándalos y una lucha interna encarnizada, avanzó en dirección a una federación de pueblos y, a principios del siglo XX, sin embargo, fue un poco en esa dirección. Se fue a pesar de Franz Joseph, quien de manera ruda y cínica trató de detener este movimiento. En 1871, después de la creación del Imperio Alemán, prometió separar la República Checa, Moravia y Silesia en un estado separado bajo su corona, convirtiendo el sistema dualista en uno de prueba. Pero debido a las amenazas de los húngaros, Franz Joseph violó gravemente las promesas ya hechas. Los checos no recibieron más que humillaciones. Lo mismo se aplica a los rusins, que ayudaron heroicamente a Metternich a hacer frente a la nobleza polaca en 1846. El ingrato Franz Joseph entregó a los rutenos a la esclavitud de los polacos, convirtiendo a Galicia en un cuasi-estado polaco, prácticamente independiente de Viena. Cuanto más lejos, más esfuerzos se hicieron allí para cultivar el monstruo de los ucranianos. Sin embargo, este no fue un caso único, sino un sistema. El segundo estado, Translatedia, se formó con el trazo de la pluma de Franz Joseph en 1867 debido a la inclusión de muchos pueblos del antiguo imperio austríaco en la Hungría chauvinista, racista, según los conceptos modernos, incluso nazi. Además de Voivodina y la frontera militar, fue destruido el Principado de Transilvania, que había existido durante muchos siglos. El mundo casi no se dio cuenta de la bárbara liquidación de todo un país, el país históricamente formado más real, repentinamente privado de todos sus derechos, tradiciones, privilegios y pisoteado bajo las botas del centralismo magiar. Solo quedaron 2 autonomías en el Reino de Hungría, la ciudad de Fiume y Croacia, de la que fue arrancada Dalmacia, incluida Cisleitania, lo que imposibilitó la construcción de un ferrocarril allí y condenó a sus habitantes a la pobreza.
Pero, incluso en su autonomía, los húngaros la invadieron constantemente. En una formación tan monstruosa, sin precedentes para la Europa de los nuevos tiempos, como la Hungría unitaria increíblemente hinchada, estaba sucediendo un verdadero infierno. Incluso a principios del siglo XX solo una pequeña parte de la población tenía derechos civiles y, en términos porcentuales, esta proporción estaba disminuyendo, el único ejemplo en todo el mundo. Los húngaros por sangre representaban menos del 30% de la población y, junto con el mancurt asimilados, menos del 50%. Sin embargo, el resto de la mayoría no húngara de la población se vio privada de la oportunidad de utilizar libremente su lengua materna, unirse a la cultura y simplemente ocupar al menos algunos puestos que el estado más alto que el de los campesinos y trabajadores comunes. 50 años de existencia de la Hungría unitaria, 1867 a 1918, fueron los años de un régimen abiertamente terrorista que arrojó a miles de activistas en cárceles y hospitales psiquiátricos, protagonizó ejecuciones sangrientas de campesinos durante las elecciones, allí la llamada votación se llevó a cabo abiertamente, levantando la mano, destruyendo de manera demostrativa monumentos culturales de pueblos no húngaros y que mantenía a sus propios pobres húngaros como un cuerpo negro. La revolución de 1906, que casi abrió una brecha en este sistema de despotismo, fue reprimida y sometida personalmente por Franz Joseph, quien en todos los conflictos de los pueblos de Transleitania con el despotismo de la oligarquía magiar siempre se puso del lado de esta última. Franz Joseph fue formalmente tanto el emperador de Austria como el rey de Hungría. La constitución limitó un poco su poder, lo violó cientos de veces cuando era beneficioso para él, utilizando vacíos legales o incluso sin ellos, abiertamente. Él mismo dijo intencionadamente que era imposible gobernar de acuerdo con la letra de la Constitución en su país. Pero cuando los campesinos rumanos acudieron a Franz Joseph para quejarse de los húngaros o los rusinos polacos, los expulsó, por lo que terminaron en la cárcel. Es difícil encontrar un ejemplo más vívido de una política chauvinista y antiimperial, una política no de un autócrata, sino de un tirano al servicio de los intereses de la oligarquía codiciosa. Tanto la crueldad política como personal y la insensibilidad estaban en la sangre de Franz Joseph. Estaba interesado en las personas solo en la observancia de la forma. Incluso moribundo, ahuyentó al médico hasta que se cambió la chaqueta por un frac. Franz Joseph podría rechazar groseramente una pensión a un veterano de guerra que perdió una pierna, solo porque la batalla estaba perdida. Para proteger a los miembros de la dinastía, Franz Joseph montó abiertamente a su mejor comandante Benedict, tomándole un juramento militar de no responder a las acusaciones de los periódicos, y luego instruyendo a los periódicos para que lo ahogaran en un mar de mentiras, presentándolo como el único culpable de la derrota. Benedict se ofendió tanto que legó ser enterrado como civil. No menos cínica fue la actitud de Franz Joseph hacia sus amantes, condujo con rudeza a la primera después de 14 años de relación, ordenándole que entregara la cantidad de dinero en la que ella misma calcularía sus servicios durante estos años, y el segundo, que le sobrevivió, se convirtió en su esclava psicológica y en un juguete, rompiéndole de por vida. Muchos de los Habsburgo entendieron que Franz Joseph estaba tirando al país al abismo. Su hijo Rudolf vislumbró tal comprensión, quien antes de su muerte cayó en completa desesperación por la política de su padre. Franz Ferdinand estaba bien versado en la cuestión nacional, y tenía un programa preparado para la destrucción del chauvinismo polaco y húngaro y la división del imperio en provincias federales. Pero su tío le pagó a su sobrino genio con un odio malicioso y mezquino, que jugó un papel en las circunstancias del asesinato de Sarajevo. Incluso el viejo emperador se negó a enterrar a Franz Ferdinand con su esposa en Habsburg. Se formó una galaxia de administradores brillantes alrededor de Franz Ferdinand, que han desarrollado un plan realista para salvar al país. También hubo otros programas positivos, desde el programa socialdemócrata de Karl Renner y Otto Bauer hasta el programa liberal de Oskar Jakubowicz. Por supuesto, todos estos programas tenían sus inconvenientes, pero cualquiera de ellos fue incomparablemente mejor que la preservación del statu quo dualista, que sofocó todas las fuerzas saludables del antiguo imperio durante medio siglo. Si Franz Joseph hubiera muerto incluso unos años antes, todo habría sido diferente. Pero el anciano optó por desatar deliberadamente la Primera Guerra Mundial. Uno de los últimos cancilleres de Austria-Hungría, el conde Czernin, dirá en esta ocasión que de todos los métodos de muerte del antiguo poder en Viena, eligieron el más doloroso. Es imposible considerar los problemas de Austria-Hungría desde los problemas de sus vecinos. La creación de un cuasi-estado polaco en Galicia socavó los cimientos de la seguridad de Alemania y Rusia.
La destrucción legal de Transilvania y la monstruosa opresión de los rumanos en Hungría hicieron inevitable la guerra de liberación de Rumanía contra la monarquía del Danubio en 1916 a 1919, y la eliminación de la autonomía de Voivodina, los constantes intentos de asesinar la autonomía de Croacia, la horrible ocupación y anexión de Bosnia y Herzegovina con sus consecuencias, donde, bajo el gobierno austríaco, los impuestos aumentaron varias veces en comparación con la época turca. El 83% de la población se quedó deliberadamente en un estado analfabeto y la tierra fue dejada para ser cultivada y saqueada por banqueros judíos, lo que hizo inevitable una guerra con Serbia. Junto con esto, los agentes austríacos construyeron el primer nacionalismo albanés, y en 1913 el Estado albanés, que existía en el papel como un Estado fallido, para estrangular a Serbia y Montenegro. Finalmente, la bestia de la rusofobia ucraniana en Galicia y Bucovina fue fomentada siguiendo los mismos patrones. 1914, el año del comienzo del genocidio sistemático de los rusos y serbios por parte de las autoridades austrohúngaras, se convirtió en un oscuro presagio del genocidio armenio en Turquía y los eventos posteriores en Polonia en la década de 1930 y durante la era del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En broma, Franz Josef incitó al nacionalismo agresivo tanto en su país como en el extranjero, en Alemania, Rusia y los Balcanes. Al final, logró encender un fuego mundial, que no se detuvo ni con su muerte ni con el final de su estado monstruoso al estilo de Frankenstein 2 años después. Franz Josef es personalmente responsable del hecho de que el sistema de educación, propaganda y medios en Austria-Hungría durante medio siglo fue un sistema de fomento del odio interétnico fanático y la estrechez de miras. Al chauvinismo polaco y húngaro se le dio luz verde, pero los pueblos que se oponían a ellos fueron llevados a una situación desesperada y respondieron exactamente con el mismo odio que los otros reflejaban. Curiosamente, los propios alemanes austríacos sufrieron especialmente mal. Formalmente, el pueblo titular, que conservaba ciertos privilegios en comparación con los checos, italianos y eslovenos, en la práctica, los alemanes bajo Franz Josef estaban profundamente en desventaja. Primero, experimentaron la opresión nacional, humillante para las principales personas de Europa, en el territorio de Hungría. Solo en 1919, después de la muerte del Estado de Habsburgo, el Burgenland alemán será transferido de Hungría a Austria propiamente dicha. En segundo lugar, la abierta amistad de Franz Josef con los círculos judíos y su demostrada hostilidad hacia los sentimientos nacionales de los alemanes llevaron al crecimiento del antisemitismo en sus formas más extremas, por un lado, y del sionismo, por el otro. Del mismo modo, en Hungría, los eslavos y los rumanos comenzaron a experimentar un odio especialmente ardiente hacia la élite judía, que siguió con gran furia la política del nazismo magiar. El astuto liberal judío Oskar Jasy señaló que, debido a esto, el odio popular se transfirió a las masas de judíos comunes, que no apoyaban en absoluto los crímenes de la élite financiera de su pueblo y estaban en la misma posición de impotencia que los pobres húngaros. Es característico que, durante la Primera Guerra Mundial, como recordaba János Lábasek, los soldados del ejército austrohúngaro leyeran la inscripción en sus gorras de FJ y no como Franz Josefi, sino como Für jüdischen Interessen. A pesar de sus prejuicios contra el ideal del imperio militar católico, que profesaba el séquito de Franz Ferdinand, Jasy, como un observador honesto y un diagnosticador sutil, estuvo de acuerdo en que los pueblos serbio, croata, italiano y rumano no podían existir, siendo cortados a la mitad por fronteras independientes y por otra parte por las austrohúngaras. La salida de esta situación era obvia, darle a Italia las tierras italianas de Austria e incluir a Serbia, Montenegro y Rumanía por completo en el imperio austríaco. Al mismo tiempo, por supuesto, tendrían que unirse con sus miembros de tribus intraaustriacas en nuevas provincias imperiales gigantes, igualmente terminar de una vez por todas con el unitarismo húngaro. Franz Ferdinand podía y quería hacer todo esto. De una forma u otra, los socialdemócratas, algunos de los liberales y los representantes de la élite del ejército estaban dispuestos a hacerlo. Hasta el final, quedaron tres fuerzas que hicieron posible mantener unida a la monarquía dualista, la dinastía Habsburgo, el ejército y la Iglesia católica. Pero Franz Josef alienó groseramente a los miembros de su familia, no escuchó la posición del ejército y, al final, eliminó el carácter católico del Estado austríaco. Fue proclamado secular, no confesional, lo que provocó un rápido deterioro de la moral. Al mismo tiempo, Austria hasta 1903 tenía oficialmente el derecho de vetar la elección del Papa, pero en realidad la política de Franz Josef se redujo al uso del clero católico como instrumento de opresión en la periferia ortodoxa,
mientras que al mismo tiempo restringía las posiciones del catolicismo en el resto de la monarquía. Entonces, Franz Joseph, con una terquedad de burro, dio un paso loco tras otro. Debido a su miedo a los oligarcas magiares y a los banqueros judíos, nunca le dio a Bosnia y Herzegovina ningún estatus legal inteligible, nunca devolvió Dalmacia a Croacia, nunca llevó a cabo reformas dentro de Hungría y nunca cumplió una sola promesa a los checos. Habiendo desatado en su juventud, en 1859 y 1866, dos guerras criminales contra los italianos, Franz Joseph repitió este error en 1915, negándose rotundamente a discutir la devolución de territorios en la mesa de negociaciones. Con el rey alemán en el poder en Rumanía, Franz Joseph, sin embargo, logró causar odio a sí mismo en todo el pueblo rumano. En 1914, incluso los políticos rumanos más moderados ya decían que ya no se podía tolerar. Especialmente ridículo, sin embargo, parece la falta de Franz Joseph con Serbia. De 1878 a 1903, durante un cuarto de siglo, durante la falsa dinastía Obrenović, Serbia fue una marioneta de Austria. En 1882, el príncipe Milán le ofreció abiertamente a Franz Joseph comprar Serbia por dinero e incluirla en Austria. Esto resolvería en gran medida el problema de unir a los serbios en un estado. Pero el emperador perdió la oportunidad. Como resultado, tras el golpe y el cambio de poder en Belgrado en 1903, tras la ruptura demostrativa de las relaciones en 1906 y el cínico apoyo de los matones albaneses de Viena, ninguna fuerza en el mundo pudo detener el camino hacia la guerra austro-serbia como prólogo de la guerra mundial. En general, Jassy ciertamente tenía razón cuando vio la solución de los problemas irremediables en la forma de la inclusión de los países balcánicos en todo el imperio austriaco. Si se abandonaba este camino, no había posibilidad de evitar el irredentismo en la dirección opuesta con la posterior creación de Yugoslavia, Checoslovaquia y la Gran Rumanía en 1918, incluso teóricamente. Entonces, en el periodo de 1849 a 1867, Franz Joseph destruyó personalmente el imperio austríaco, creando en su lugar una especie de formación putrefacta, un cadáver político que contagió a sus vecinos con sus venenos de nacionalismo, Alemania, Italia, Rusia, Turquía, los países balcánicos. Medio siglo de fermentación en los tejidos de este cadáver llevó a que cuando su caparazón exterior colapsara en 1918 bajo las victoriosas bayonetas de los pueblos liberados y las tropas de la Entente, las esporas de contagio se extendieran por todo el mundo. Fue en Austria-Hungría donde se educó Adolf Hitler. Todo su pensamiento, cosmovisión, visión de la realidad son un vívido elenco de lo que los alemanes vieneses respiraron y vivieron a principios del siglo XX, a partir de las obras del impostor Lanz von Liebenfels, el charlatán Guido von List y el loco representante de la familia maldita Karl Maria Willigut. El racismo patológico, así como la eslavofobia, del futuro Führer estaban incrustados en él, como en los millones de sus camaradas con la desgracia de nacer y vivir en Austria en la época de la decadencia. Lo mismo se aplica a Ante Pavelić, el futuro jefe de Croacia, que superó con creces al propio Hitler en términos de la escala del genocidio, y a Aktei Biangogi, un rumano de Transilvania, que contribuyó al hecho de que la Rumanía de entreguerras contrajera la enfermedad húngara del chauvinismo y el unitarismo, ahora dirigida contra los propios húngaros, y Bandera junto con Šukević y otros sádicos, y el autor de la idea de crear un Estado judío en Palestina sobre los huesos y la sangre del mundo árabe, Theodor Herzl, y de quienes abrieron las profundidades del infierno dentro de la psique humana como Sigmund Freud, Leopold Sacher-Masoch, Franz Kafka. No es de extrañar que los psiquiatras de ASEC llegaran a una conclusión sobre la enfermedad mental del valiente soldado Wake, sin apenas oír su exclamación, ¡viva el emperador Franz Joseph! Finalmente, al otro lado de la frontera austrohúngara en Rumanía, Serbia, Italia e incluso Alemania, crecieron generaciones enteras de políticos que soñaban con destruir la monarquía dualista del Danubio. Entre ellos, no se puede dejar de mencionar al periodista y escritor Benito Mussolini, que fue expulsado de las regiones italianas de Austria a Italia por su agitación y decidió vengarse de la Viena maldita de por vida. Para el pueblo ruso, lo que estaba sucediendo en Austria-Hungría no se percibía menos dolorosamente. Si antes de 1867 el escenario del cambio de Galicia por Polonia rusa fue considerado seriamente más de una vez por los emperadores, luego la situación adquirió un carácter insoluble. Como en la Galicia oriental austríaca y Bucovina y en la Transcarpatia húngara, los sentimientos rusofóbicos y ucranófilos se inflamaron artificialmente, ya que a principios del siglo XX se intensificaron allí el terror abierto y la represión contra el movimiento ruso,
que se convirtió en masacres y genocidios en 1914, cuando la guerra se estaba volviendo inevitable. Y dado que el saludable y poderoso imperio alemán, en aras de la expansión en los Balcanes, se unió a la cadena de alianza con los cadáveres en descomposición de los imperios austrohúngaro y otomano, las posibilidades de Rusia de evitar la guerra con las tres potencias se desvanecían cada año. Permitir que el nido rusofóbico del Bou y Chernivtsi llevara a cabo la propaganda por toda la pequeña Rusia era tan impensable como renunciar a la incruenta Serbia y Montenegro después de su triunfante victoria en las guerras de los Balcanes. Todas estas razones hicieron que la campaña militar de 1914 a 1918 fuera inevitable, aunque tardía. Estos problemas debían resolverse medio siglo o al menos un cuarto de siglo antes. Desafortunadamente, no solo a Franz Josef, sino también a los emperadores rusos les encantaba alargar el tiempo hasta que la amputación se volvió impotente. Solo Nicolás II tuvo la sabiduría y la voluntad para dar el paso decisivo, pero ya era demasiado tarde. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los carteles con rimas sobre cómo Satanás ya estaba esperando en el infierno de Franz Josef se hicieron populares en Rusia. Cuando, finalmente, el monstruo de 86 años dejó este mundo mortal en la forma que había prendido fuego, no hubo tiempo para corregir la situación. El nuevo emperador Carlos intentó negociar con Nicolás II, pero menos de 4 meses después, estalló una revolución en Rusia. Carlos I no poseía ni la sabiduría ni la voluntad de Franz Ferdinand y, por lo tanto, cuando proclamó la federación en Austria en octubre de 1918, nuevamente sin una sola palabra sobre Hungría, esto provocó una explosión instantánea y el colapso de la monarquía en pocos días. En Viena, de vieja memoria, esperaban que los anglosajones quisieran preservar la monarquía del Danubio como contrapeso a Rusia, pero en las condiciones de completo caos en Rusia, no había necesidad de esto. Y los británicos todavía tenían cierta sensación de disgusto. Los historiadores y oficiales de inteligencia británicos Seton Watson y Toynbee comenzaron a estudiar la situación en Austria-Hungría, deseando llegar a conclusiones favorables para Viena y Budapest, pero no pudieron hacerlo. Los ultrajes que vieron sorprendieron incluso a expertos tan experimentados y buenos. Por tanto, a las súplicas de piedad de Austria-Hungría en el verano de 1918, Londres, Washington y París respondieron que era demasiado tarde, el monstruo dualista debía ser eliminado por completo. En el otoño, los frentes se rompieron y las tropas de la Entente, junto con las masas de los pueblos insurgentes, se precipitaron a las profundidades de la monarquía del Danubio. En Trentino y Fiumei, Mussolini y de Annunzio atacaron en estas filas, y Codreanu, de 19 años, atravesó los pasos de montaña de los Cárpatos para liberar Transilvania. Como resultado, el cadáver ya podrido de Austria-Hungría finalmente estalló, pero sus pedazos se esparcieron por toda Europa e incluso más allá de sus fronteras, si recordamos el destino del sionismo en Palestina o las aventuras de los Ustasa en Sudamérica y Bandera en Canadá. Hitler y Paveliks, Banderas y Šukević salieron del viejo abrigo de soldado de Franz Josef. Sus nietos y bisnietos ideológicos, o incluso de sangre, todavía están en el poder en Ucrania, Croacia, Kosovo, Bosnia. No se debe olvidar que el notorio Tiagnivok es el bisnieto de la Angint Segelski, el ideólogo salvaje del rey más popular Franz Josef de la época de la Segunda Guerra Mundial, y hace apenas un mes se inauguró en Transcarpatia un monumento al viejo emperador, bajo el cual la población de este territorio era esclava hambrienta e impotente de varios oligarcas húngaros. Han pasado 100 años y las consecuencias del mal infligido aún no se han eliminado. Sin embargo, algo en el mundo ha cambiado desde entonces. Traianan no es una palabra vacía, que no estaría de más recordar a todos los opositores a la federalización y fanáticos de la Ucrania unitaria uniata. Y las acciones de los ejércitos rusos en 1914 a 1917 y 1939 a 1944. Mostró claramente cómo es posible y necesario resolver los problemas generados por el legado de la monarquía dualista del Danubio. Notas del traductor. 1. Según Chinggiz Aytmatov, existía una leyenda kirguisa de que los mankurts eran prisioneros de guerra que se convertían en esclavos al exponerse al sol ardiente con la cabeza envuelta en piel de camello. Estas pieles se apretaban al secarse, como una banda de acero, dañando así sus cerebros y esclavizándolos para siempre. Esto se compara con un anillo alrededor de la Tierra que mantiene fuera a la civilización superior del resto de la humanidad. Un mankurt no reconocía su nombre, familia o tribu, un mankurt no se reconoce a sí mismo como un ser humano. En sentido figurado, la palabra mankurt se utiliza para referirse a una persona que ha perdido contacto con sus raíces históricas y nacionales, que se ha olvidado de su parentesco. En este sentido,
La palabra mankurt se ha convertido en un término en el lenguaje común y ya se utiliza en el periodismo. En el idioma ruso aparecieron los neologismos mankurtizm, mankurtizatsia, que significa mankurtización, de mankurtizatsia, que significa de mancurtización.